Bueno, buenas noches. Un nuevo programa 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Seguimos trabajando el ODS 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas, y entre las instituciones sólidas hay organizaciones que se dedican a los distintos aspectos de los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante que tiene que ver con la conservación de la biodiversidad, que sabemos que es uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en nuestro tiempo, que hay organizaciones que se dedican o que dedican todos sus esfuerzos a proteger la vida silvestre, a generar conciencia y a construir ciudadanía ambiental. Una de estas organizaciones es la Fundación Temaiken, reconocida por su bioparque, localizado en la provincia de Buenos Aires, y porque además Temaiken hace más de 20 años que trabaja por la salud de las personas, las especies y el ambiente. Hoy nos acompaña Andrés Suárez. Andrés es coordinador de población animal de la Fundación Temaiken, con quien vamos a profundizar sobre todos estos temas, pero también queremos que nos cuente sobre la campaña que han lanzado recientemente, que se llama No Soy Mascota, que busca combatir el tráfico ilegal de fauna y el impacto negativo de tener animales silvestres como mascotas. Andrés, bienvenido a nuestro programa y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches, Lali. Un gusto en conocerte, un placer. Tenemos muchas preguntas, ¿no? Pero como decíamos en la presentación, hace más de 20 años que está Temaiken en provincia de Buenos Aires, visitada federalmente por distintas personas, distintas organizaciones de todo el país, y ustedes buscan fortalecer la reconexión de las personas con la naturaleza, básicamente. Y me gustaría que nos cuentes, para empezar, cómo crees que se encuentra hoy, ¿no? Este vínculo de las personas con la naturaleza. Y me pregunto esto porque hoy, con tanto acceso a la informática, con tanto acceso a la tecnología, es como que hay una mirada de alejamiento de las personas en relación a su vínculo con la naturaleza. Pero ¿qué están viendo ustedes? ¿Cómo lo analizan desde Temaiken? Hoy en día hay que hacerse amigo de la tecnología porque hay muchísima información para explorar en las redes, en todos los elementos que nos proporciona la tecnología. Y hoy se ve que las personas pueden tener acceso a esa información, pero no nos tenemos que olvidar en ningún concepto de que hay que después constatarla, verificarla y poder saber asertivamente que lo que nos están contando a través de la tecnología sería lo cierto. Entonces siempre se recomienda estar en contacto con los lugares como este Maiken, los bioparques, donde es un aula a cielo abierto y que ahí realmente se puede profundizar en el vínculo en cómo hacer la construcción ciudadana y cómo poder lograr proteger, justamente ese es el objetivo principal, proteger la naturaleza, proteger el ambiente. Perfecto. Y contanos más sobre la Fundación Temaiken, porque el concepto tuyo, este de aula a cielo abierto, en relación al bioparque que tienen en provincia de Buenos Aires, trata básicamente temas de conservación y de restauración de los ecosistemas. Cuando uno entra a esta aula a cielo abierto, contanos un poquito cómo trabajan ustedes, qué ve el visitante, con qué se encuentra. Bueno, Fundación de Maiken es una institución que nace hace ya un poco más de 20 años y nosotros contamos con varias herramientas para llevar adelante nuestros objetivos. Una de ellas vendría a ser el bioparque que está situado en Escobar, cerca de 50 kilómetros de capital de Cava, y ahí es donde yo describo como aula a cielo abierto. En todas nuestras unidades de trabajo lo que hacemos es justamente abonar hacia el objetivo con diferentes ejes estratégicos. Por ejemplo, el fortalecimiento de poblaciones silvestres sería uno de los ejes. Otro de los ejes sería creando áreas de conservación y corredores biológicos. Otro de los ejes podría ser construyendo lo que recién hablamos, la ciudadanía, es decir, a todos aquellos que nos visitan poder lograr que se lleven un mensaje y que enciendan quizás de a poquitito ese interés hacia el conocimiento y puedan hacer de a poco ese cambio a los hábitos que venían teniendo, generar políticas, proyectos eficientes, políticas y proyectos eficientes
de conservación e investigación. Son varios ejes estratégicos que nosotros utilizamos para lograr el objetivo de proteger la naturaleza, optimizando la capacidad que tenemos instalada como para poder recurrir a ayudar a situaciones de emergencia. Es decir, al nosotros tener animales bajo cuidado humano, nos garantiza poder llevar esa práctica, esa experiencia, esa investigación que tenemos en todos los diferentes taxones para poder acudir a cuestiones ambientales, ya sea de rescate, de incendios. Nosotros contamos con técnicos especializados que van a lograr poder llevar adelante las tareas esas. Y después, lógicamente, incidiendo básicamente en las políticas públicas. Entonces, todos esos son ejes estratégicos que nosotros tenemos. Cuando la gente que nos visita viene al Bioparque Temaiken, lo que va a ver son diferentes ambientes con distintos animales. Nosotros tenemos un plan de población que va a buscar primero animales autóctonos más que exóticos, por eso vamos a ver más animales que representan nuestra fauna autóctona, porque nosotros estamos instalados acá en Argentina, estamos instalados en Sudamérica, entonces necesitamos dar ese conocimiento, esto que recién mencionábamos, ¿no? Nadie puede realmente cuidar si no conoce lo que está cuidando. Entonces es fundamental que vengan a construir el conocimiento para lograr cumplir el objetivo que tenemos todos, ¿no? Que es proteger el ambiente, proteger la naturaleza. Bien, se me ocurrió a partir de lo que estabas comentando en cuanto a investigación y demás, consultarte si ustedes están vinculados de alguna forma o con alguna alianza con alguna universidad que esté profundizando en la investigación que ustedes proponen o si solamente son tareas propias. No, es muy buenísima la pregunta que nos haces, Lali, porque es imposible, este trabajo es gigante, es imposible hacerlo solo. Entonces, Temaiken siempre se va a vincular con otras ONGs, otras organizaciones y, lógicamente, con universidades. Nosotros continuamente tenemos vínculo con universidades que vienen muchos estudiantes a ser parte de su formación de algunas materias, a formarse también acá en Temaiken con los especialistas que hay, ya sea del comportamiento animal, de la parte de conservación o de la parte de medicina veterinaria. Son futuros profesionales que vienen, y esto que recién me gusta recalcarlo, ¿no? El aula a cielo abierto es meter mano donde quizás en el ámbito de las paredes de una escuela, de una universidad, eso no se podría hacer. Entonces, vienen acá directamente a profesionalizarse esas prácticas que tienen, a profesionalizarse y lograr construir ese saber, ese conocimiento que los va a hacer futuros buenos profesionales. Bien. Y ahora sí, me gustaría que nos cuentes cómo surgió esta campaña No Soy Mascota, qué alcance tiene, en qué consiste, cómo lo están trabajando. El alcance sí me interesa conocerlo, hasta dónde están llegando para poder instalar esto de los animales silvestres no son mascotas. Bueno, lógicamente que el alcance es a nivel nacional, en realidad No Soy Mascota, es a nivel mundial también, porque la verdad que recién hablábamos de las redes, de la informática, de los medios. Esto que estamos haciendo ahora, lógicamente, tiene mucha repercusión. Hay que saber comunicarlo, hay que tratar de transmitirlo, porque es muy importante. Se trabaja No Soy Mascota, tres organizaciones básicamente: Fundación de Maiken, el Instituto Jane Goodall y la WCS Argentina, que están incursionando, están fomentando este concepto. ¿De qué trata la campaña No Soy Mascota? Es la segunda este, parte de esta campaña que estamos haciendo, y trata justamente de transmitir al público de alguna manera que pueda identificar qué es un animal silvestre, qué es un animal doméstico, por qué sí los animales domésticos uno los podría llegar a tener como mascota, que serían los únicos animales que se deben tener como mascota, que dependen del ser humano, ellos no podrían vivir solos, necesitan sí o sí depender del ser humano, y qué animales son silvestres que básicamente no dependen del ser humano, es más, no tendrían que estar viviendo en el ser humano, porque incluso hasta nos podrían transmitir enfermedades zoonóticas. Son animales que generalmente no conviven, no evolucionaron en conjunto con el ser humano, no evolucionaron en las urbes,
entonces necesitan depender del medio, depender del ambiente. Además no Entonces, son domesticables, ¿no, Andrés? Este es un punto que tienen que tener en cuenta. y justamente ahí vamos al punto, es que primero parte de identificar cuáles son los animales domésticos, cuáles son los animales silvestres. Y justamente lo que queremos hacer con esta campaña es lograr, porque el tráfico ilegal de especies se va a cortar cuando no exista más demanda. Entonces, si por ignorancia, por falta de conocimiento, nosotros seguimos demandando fauna silvestre, esto nunca se va a cortar. Entonces, hay que construir el conocimiento de la parte de quién está demandando estos animales, ¿no? Para hablar con ejemplos claros, si a uno le gusta tener un mamífero de mascota, no hay mejores mamíferos que los perros y los gatos, básicamente, como animal de compañía. Entonces no tendríamos que ni pensar en un felino silvestre, no pensar en un hurón, en un carpincho, todos animales silvestres que no podrían estar viviendo en nuestros hogares, tienen muchos requerimientos específicos que nosotros no se los podríamos proporcionar. Tiene que haber mucha gente técnica, profesional trabajando para ellos, y eso no se lo podríamos dar en un hogar. Y ni hablar lo que conlleva, por ejemplo, tener un animal silvestre más cotizado, la pérdida biológica que tenemos de ese animal, de esa especie, y aparte lo que nos podría llegar a contagiar como enfermedades zoonóticas. O sea, no tenemos que demandar animales silvestres y de alguna manera vamos a construir para que esto no suceda más. Vamos a lograr, es mucho trabajo que tenemos por delante, pero vamos a lograr de alguna manera que los traficantes no vean más que traficar ilegalmente con animales silvestres termine siendo un negocio para ellos. Nosotros estábamos viendo que es el cuarto negocio ilícito, el tráfico de vida silvestre, y vos hacías un linkeo, si se quiere, una vinculación entre justamente este tráfico o esta demanda que existe y oferta, digamos, paralela, ilícita, en relación a la pérdida de biodiversidad. Eh, ¿Cómo lo piensan ustedes? ¿Qué significa en términos concretos que se pierde biodiversidad si efectivamente hay un tráfico ilegal permanente? Y bueno, a ver, si nosotros pensamos en algún Valores ejemplo, furtivos, todo ese tipo de cosas, ¿no? hay dos elementos que hacen mucho daño a lo que es la naturaleza. Uno sería la pérdida de animales silvestres y la otra la pérdida del ambiente. Son las dos causas más destructivas, se podría decir. Pero también tenemos que hablar de que uno va de la mano del otro, es decir, el ambiente sano tiene que tener el animal, tiene que tener la biodiversidad, de alguna manera, para que se produzca ese nicho ecológico y se mantenga en equilibrio. Si nosotros extraemos mucho, uno de los elementos de ese perfecto equilibrio que hay naturalmente, va a ser que no propague otro elemento, porque todo está en ese equilibrio eh, tan ideal que nos gusta mencionar, ¿no? Si vamos a un ejemplo claro, eh, nosotros estamos trabajando en rescate de una especie de ave, que es el cardenal amarillo, que está en peligro crítico de extinción. Es un ave que fue buscada durante mucho tiempo o sigue siendo buscada durante mucho tiempo ilegalmente, porque acá no podemos hablar que pueda haber una parte legal de parte de los organismos que pueda habilitar capturar cardenales amarillos. No existe la legalidad de la captura del cardenal amarillo, entonces todo el cardenal amarillo se extrae de la naturaleza ilegalmente. ¿Por qué lo buscan? Por el colorido, por el sonido de su canto. Entonces estamos extrayendo uno de los elementos de la naturaleza y estamos dejando bosques y montes enteros que necesitan de este animal, porque no nos olvidemos que muchos de estos elementos sirven como para propagar. Por ejemplo, el cardenal amarillo va a ser propagador de algunas semillas de ciertas plantas que necesitan continuamente crecer. Desde ese organismo y de otros también, pero uno que falte en el ambiente hace que se produzca el desequilibrio y empieza a decrecer poblaciones, no solamente de cardenales, sino de vegetales y de otros organismos. Puede haber superpoblación también de insectos que dañan a algunos de los organismos vegetales. Entonces, es como que todo se empieza a dañar y todo se empieza a caer cual efecto dominó, decreciendo cada una de las poblaciones. Entonces, ahí es donde se apunta de que no se tiene que tocar la silvestría, no se tiene que tocar el ambiente por el capricho de decir, quiero tener este animal
porque me gusta su color, me gusta su canto, y quizás en el pensamiento del que no conoce el daño que se está haciendo, dice, bueno, son dos cardenales que toco de la naturaleza, pero si estamos hablando de una especie que se estima que hay entre 2.500 y 3.500 individuos solamente en la naturaleza, cuando a nosotros nos llegan de casuísticas anuales quizás 200 cardenales, estamos hablando de que casi el 10% de la población silvestre está atravesando el tráfico ilegal y decimos, a nosotros nos llegan para rehabilitar 200. ¿Cuántos más están traficando que las organizaciones no están logrando incautar, no están fiscalizando y solamente llegan 200 al centro de rescate? ¿Sí? Entonces el daño es gigantesco que se está haciendo. La pérdida de diversidad, este es un buen ejemplo para detallarlo, el del cardenal, porque si no se está trabajando como se está trabajando ahora, en los próximos años, y quizás no muchos años adelante, es una especie que se extingue directamente en la naturaleza y que podría pasar a vivir solamente bajo cuidado humano en algunas organizaciones, en algunos zoológicos, en algunos criaderos legales que estén haciendo conservación. Claro, claro. Y cuando hablabas que tu explicación fue absolutamente clara, ¿no? En cuanto a la relación con la pérdida de biodiversidad, ¿cómo estamos en el tema de educación? ¿Qué está pasando, ¿no? Respecto a conocer sobre la ilegalidad, a conocer sobre estas cosas, la tarea que ustedes realizan, cómo se fortalece, hasta dónde está incorporado que tiene que haber educación específica en estos temas, y cómo ves que estamos hoy en el país en cuanto a la formación o la educación en estos temas. Bueno, yo creo que ha avanzado bastante. En temas curriculares yo veo mucho más en los colegios que si yo tengo recuerdos hace, no sé, 10 años atrás, uno agarraba manuales de colegio y había mucha fauna exótica que estaba representada como para hacer ciertos ejemplos, ya sea de los temas que iban a tratar, de comportamiento, clasificación, ambientes y demás. Hoy uno agarra un manual, evidentemente hay una agenda en la currícula escolar, que todos los ejemplos son básicamente autóctonos. Eso es un gran paso, eso realmente es un gran paso, porque y no se trata de que uno no tiene que cuidar la biodiversidad del mundo, lo que pasa es que cuánto podríamos hacer nosotros, por ejemplo, por el oso panda, ¿sí? Que vimos en estas latitudes y en Argentina. Entonces, realmente lo que nosotros tenemos que hacer es justamente aprender a conservar y a cuidar lo que nosotros estamos perdiendo. Entonces, por ese punto, yo creo que ha avanzado bastante y desde esa premisa es donde nacen estas campañas. Justamente lo que queremos nosotros, que todavía hace falta construir mucho el conocimiento en los que realmente van a cambiar el concepto de cuidar, porque si bien hay muchos investigadores, profesionales, conservacionistas, biólogos, veterinarios, que están trabajando arduamente para hacer el cambio. El verdadero cambio lo hace la población. A mí me gusta decir que el 99%, que es el que no está involucrado profesionalmente en estos temas, son los que logran hacer el cambio. Pero para que hagan el cambio, nosotros tenemos que impartirle el conocimiento. De ahí es donde nace esta campaña, que lo que apunta es justamente al no tener demanda de animales silvestres, o sea, no demandar que querramos tener animales silvestres, pero por otro lado a conocer qué es el animal doméstico y qué es el animal silvestre, por qué es un animal doméstico, por qué es un animal silvestre y poder reconocerlos. Y como última instancia, ser activos partícipes de este involucramiento y aquellos que nos visitaron y que conocen y que estuvieron entendiendo, van a sacar por concreto que hay que ser activos. Es decir, cuando nosotros vemos, por ejemplo, la venta ilegal de animales silvestres, tenemos que ser conscientes y aprender a denunciar. Hay diferentes vínculos como para poder denunciar y que las autoridades toman cartas en el asunto y puedan ir frenando estas acciones de tráfico ilegal. Bien, cuando empezaste a contarnos sobre la campaña No Soy Mascota, mencionaste al Instituto Jane Goodall y mencionaste también a WSS Argentina, y sabemos que hace poco Jane Goodall, que es una reconocida etóloga y activista británica, ha hecho una investigación importante sobre el chimpancé en estado salvaje, visitó Temaiken, visitó la Argentina, estuvo con ustedes.
Contanos un poco qué aprendizajes surgieron de ahí, qué nuevas reflexiones, qué otros caminos posibles para poder internalizar estos temas. Bueno, cuando nos visitó Jane Goodall acá en Temaiken, lo primero y esto lo hablo desde lo personal también, que te nace, es saber que vos no estás solo, que hay muchas organizaciones, ella es una muy conocida etóloga, bien vos recién lo mencionaba, entonces hay muchas organizaciones que están trabajando por lo mismo. El que podamos haber hecho una jornada donde esté ella contando su experiencia personal y profesional, adelante de grupos de alumnos de escuela, que están, recién mencionábamos lo importante de tener esa agenda en la currícula escolar y las preguntas que hacían los chicos y las respuestas que tenían, saber que no estamos trabajando solos y que estamos yendo por el mismo camino, por el mismo norte y que realmente estamos logrando vislumbrar de a poquitito el cambio, porque el cambio lo tenemos quizás, hay muchas personas adultas que obviamente el cambio ya lo hicimos, esto está claro, pero el cambio lo vemos notorio cuando vemos a los chicos de primaria, los temas profundos que hablan y cómo terminan ellos enseñando a los mayores. Entonces yo creo que ahí se apunta, también Temaiken apunta muchísimo, no solamente al profesional futuro, desde las ciencias veterinarias o las ciencias biológicas, sino que también a los cursos que nos visitan, y en este caso oportuno que estuvieron en la visita de Yangudal, donde los chicos se llevan con mucha información que la siguen trabajando en el aula y son principalmente divulgadores hacia su entorno. Su entorno son los mayores, su Los familia, sus chicos como amigos. agentes de cambio, ¿no? Los chicos como agentes de cambio, que sería lo Es, motivador. es fundamental, ahí es donde yo creo que hay una gran inversión que se viene haciendo. Nosotros como adultos nos dimos cuenta de que ahí está el futuro y, y creo que se está viendo, realmente se está viendo y eso lo notamos, yo lo noto personalmente, pero lo notamos también institucionalmente, que hay grandes cambios en las generaciones venideras y eso es fundamental. Bien, vos sabés, Andrés, que hace unos programas atrás tuvimos oportunidad de entrevistar a un referente de Greenpeace porque nos interesaba conocer sobre todo la situación de la matanza de pingüinos en Punta Tombo y cuál era la situación judicial, ¿no? En cómo estaba encaminado el tema. Bueno, sabemos que hubo, aunque sea formal, una condena a 3 años en suspenso del responsable de esa matanza. Y entonces, bueno, charlando sobre la legislación actual y sobre lo que está faltando, sobre lo que está pendiente, en el ámbito del tráfico de fauna, en el ámbito de la tenencia de animales silvestres y las temáticas que en general ustedes trabajan, contanos cómo está el tema legislativo, si es adecuada la legislación. Vos mencionaste que trabajan mucho en promover políticas públicas vinculadas a los temas que ustedes les interesa o que promueven, y nos gustaría que nos des un pantallazo. Sí, lógicamente que Temaiken se involucra también en eso, en incidir en políticas públicas, desde la experiencia y la casuística, la problemática que estamos teniendo a nivel nacional, entonces tratamos de meternos en la agenda de alguna manera con ciertos actores profesionales que tenemos en Temaiken para poder cambiar de a poco la legislación. Es bastante complejo, en Argentina se están trabajando con legislaciones bastante anticuadas que no se volvieron a redactar, entonces el principal problema que vemos en esto es que la, la severidad que tiene la ley en cuanto a los que dañan el ambiente es básicamente poca o nula, partiendo de la base de que la ley de fauna tiene procesos escarcelables, es decir, cualquier traficante que esté haciendo daño con el tráfico ilegal, le capturan, le secuestran todo, le sacan absolutamente todo lo que tiene, pero esa persona va a quedar procesada simplemente como observada, pero no va a estar en la cárcel. Eso por un lado, y después las multas, lógicamente, que se practican con estos procesos no son elevadas. Entonces, acá es fundamental, y acá quiero hacer un vínculo con, por ejemplo, poner otros países como ejemplo. Hay leyes en otros países que son muy severas, es decir, si vos te metés con el daño ambiental, si te metés con la fauna, la flora, todo lo que está ilegal, hay multas severas y hay encarcelamiento. Entonces, de alguna manera,
se desestima tomar estas acciones desde las personas como que es un trabajo, cuando no es un trabajo porque no existe la legalidad de este trabajo como tal, ¿sí? Entonces lo tienen que dejar de hacer. Acá lo que hace falta justamente es seguir construyendo, seguir redactando las nuevas leyes, y es un proceso que es largo. Yo sé que está iniciado, que está en la agenda a nivel nacional, pero bueno, yo soy optimista y somos optimistas en Temayquén de que en algún momento todo esto va a empezar a cambiar. Bien. Me gustaría que para terminar la entrevista, que fue sumamente interesante, nos dejes un mensaje final y además nos cuentes también si lo tienen como prioridad o no el tema de que otras empresas acompañan la Fundación Temayquén, que se asocien, que se vinculen, particulares que puedan estar interesados en hacerlos. ¿Cómo manejan ese tema antes del mensaje final? Bueno, esto recién lo mencionábamos, o sea, Temayquén como por sí solo no puede hacer todo lo que está haciendo, entonces siempre tiene que haber alianzas estratégicas con otras ONGs, con organizaciones, pero también con empresas. Entonces hay muchas empresas que se están involucrando en esto, que necesitan también hacer ver que están comprometidas con que es la protección del ambiente. Empresas que quizás no tienen nada, absolutamente nada que ver con el ambiente, pero sí necesitan tener esa cuota verde, como se le llama, porque tienen que estar involucrados. Yo creo que el compromiso es de todos, no es de unos pocos, sino es el compromiso de todos, las empresas y de todos los individuos. Entonces, lógicamente que sí, a través de fundraising, las empresas se están comprometiendo, se están vinculando y nacen buenas alianzas para trabajar en conjunto. Ahora, ¿qué mensaje dar como para que todos se lleven? Bueno, yo creo que tienen que seguir indagando, tienen que aprovechar todos los medios, tienen que tratar de tener conocimiento en los casos de lo que es el tráfico ilegal de especies, poder realmente transparentar qué es el animal doméstico, comprometerse con el bienestar y cuidado animal de los animales domésticos, pero por otro lado, cuando nosotros vemos que hay animales en vía pública silvestres que están traficando, que están comercializando, no comprarlos, principalmente no comprarlos, no pensar de que porque lo compramos para después llevarlo a Temayquén o a un centro de rescate, estamos haciendo un daño, no, no. Ahí lo que estamos haciendo al comprar un animal en vía pública es seguir fomentando el tráfico ilegal. Y por otro lado, lograr establecer contacto con organizaciones de fiscalización y denunciar estos casos. Y que tomen cartas en el asunto las organizaciones para que realmente se desestime esto que está sucediendo, que es bastante complejo, que es el tráfico ilegal de especies. Muy bien. Andrés, muchísimas gracias por estar hoy en nuestro programa. No, gracias a vos, Lali, y que tengan muy buenas noches. Un placer. Gracias. Este año fórmate en responsabilidad social. Hoy el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos, a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital puedes encontrar textos, vídeos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo, desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 16 años formando nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible, y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com.